Conversar con el ingeniero Daniel Valenzuela, gerente de la Academia Naval Guayaquil. Vamos a hablar sobre este retorno progresivo a clases. En este momento, me indican que si podría virar la cámara y ponerla horizontalmente, por favor, ingeniero Daniel Valenzuela. Sí, exactamente, controlando un poco el tema de la luz que viene desde afuera. Exactamente, ahí estamos bien, maestro, ahí se lo puede observar. Perfecto, 8:11. Dialogábamos con el vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas y le consultábamos sobre cuál es el riesgo que puede haber para ustedes, los planteles que hacen inversiones en computadora, en infraestructura, mayor cantidad de personal, etcétera, ante el posible riesgo de que en algún momento les digan, ¿sabe qué? El aforo se baja. ¿Sabe qué? El aforo llega a cero. ¿Ustedes están conscientes de ese riesgo al invertir que puede ocurrir? Bienvenido a Radio Morena. Bien, muchas gracias por la apertura y el espacio para compartir con ustedes en este importante medio de comunicación guayaquileño. Sí, si bien es cierto, se han suscitado muchas dudas y comentarios al respecto del retorno progresivo, escalonado y opcional de las instituciones educativas y sus alumnos a las clases. Es correcto que muchos hemos realizado inversiones importantes tanto en mecanismos de bioseguridad como eventualmente ampliación de aulas, infraestructura física, como en equipos tecnológicos, anchos de banda, etcétera. Y aquí yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Una es la perspectiva a corto y mediano plazo y otra que tiene que ver una perspectiva a largo plazo. Desde el corto plazo, la pandemia se mantiene y el riesgo se mantiene. Y ahí tendremos eventualmente, sin duda, padres que estarán más acordes con que sus hijos regresen a la presencialidad o a un esquema de semipresencialidad, y otros padres que eventualmente prefieran que sus hijos se mantengan de manera virtual en sus casas. Eso es en el corto y mediano plazo. Pero creo que tenemos que pensar que, como dice el dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. En el largo plazo muy probablemente habremos pasado esta pandemia, como muchas más pandemias se han pasado en el mundo. Y una vez que la hayamos superado, regresaremos a la presencialidad. Ahora bien, cuando usted me pregunta sobre los equipos, lo que creo que es importante entender es que esta pandemia nos ha obligado a repensar el proceso educativo. Y ojo, ya era necesario no solamente repensarlo, sino cambiarlo. Ya era necesario hacer innovaciones de manera importante, porque ya no se puede seguir enseñando de la manera que nosotros nos enseñaron hace 20 años, que es el modelo que se mantenía vigente. Digamos, la memoria, que no deja de ser importante, el uso de la memorización es importante, la repetición es importante, pero tenemos que ser conscientes de que el día de hoy la información está al alcance de nuestros jóvenes. A la vuelta de la esquina van a su celular y preguntan cuándo fue el natalicio de Simón Bolívar, cuándo fue la independencia del Ecuador. Ahora lo que tenemos que trabajar ya no solamente en que sepan cuándo fue, sino por qué es importante. ¿Cómo se relaciona la independencia del Ecuador, los procesos independentistas de la colonia, con lo que está pasando en la Franja de Gaza, entre Israel y Palestina? Y que ellos puedan relacionar lo que ha pasado en nuestra historia con los hechos actuales. Porque muchas veces lo que pasa es que los pueblos no tenemos memoria histórica, conozcamos entonces esa historia y la relacionamos con los hechos. Es decir, teníamos que repensar el proceso educativo. Y en algún momento, en el largo plazo, que regresemos a la presencialidad, que era el segundo punto que yo le expresaba, tenemos que considerar que no debemos de regresar a lo mismo. Pues. Debemos de tomar los elementos positivos y fuertes de la presencialidad y también los de la virtualidad y lograr desarrollar una propuesta que se vea fortalecida en esa. Y ojo, y aquí no estoy hablando únicamente de los recursos tecnológicos, la tecnología ayuda, sí. No, aquí estoy hablando de repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Nosotros en la academia, por ejemplo, si usted conoce Spotify, que seguramente lo conocerá, tenemos una radio de la academia donde los alumnos desarrollan sus propios contenidos, 10 programas desarrollados por los alumnos.
Tenemos un programa de clases de programación que va desde niveles de inicial, donde ellos aprenden a programar ya en sus siguientes fases en el lenguaje C++, que es un lenguaje de programación. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que se debe repensar el proceso de enseñanza, ¿no? Antes, cuando hablamos de las clases de ofimática, de computación, nos enseñaban a nosotros, eso ya no aplica, porque hoy por hoy, digamos, el manejo de los paquetes de software no es como cuando nosotros programamos en C2./dir. Eso ya no está vigente. Claro. A ver, aquí hay un tema también, ingeniero Daniel Valenzuela, gerente de la Academia Naval Guayaquil. Son dos preguntas concatenadas. La primera, ¿de cuánto es el aforo que les han permitido para el retorno progresivo a clases, en el cual se están planificando? ¿Cuánto es el aforo? Uno. Dos, con este aforo, ¿cómo se van a distribuir para poder dar clases? En horarios, me refiero. Es una muy buena pregunta. Y a ver, esto va a depender de cada institución educativa. Hay que tener en cuenta esto y la realidad de su cantón, porque están sujetas obviamente a la aprobación del COE local, ¿no? Y la visita que les realiza el Ministerio de Salud. Nosotros nos han puesto un aforo de 10 alumnos por aula. Ese es el aforo que por el momento está aprobado, a pesar de que nosotros ampliamos aulas. Es decir, ampliamos las aulas en sus dimensiones físicas para que entraran 15 personas, pero nos dieron no, guardando el distanciamiento. Ojo, normalmente entraban 25 o 30, ahora nos dijeron el aforo es 10. Entonces, con esto lo que quiero decir es que eso está regulado por la autoridad de control, que en este caso fue el Ministerio de Salud quien realizó la visita a la institución y constató físicamente las adaptaciones que se habían hecho. Ahora, ¿cómo eso va a funcionar? En el caso de la Academia Naval Guayaquil, cómo va a funcionar es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, los niveles de inicial hasta primero o segundo de básica van a ir los días lunes, 4 horas. Los niveles de básica de segundo a sexto van a ir los días martes. Los niveles de básica elemental de séptimo a octavo, por poner un ejemplo, ¿no? Estoy siendo ilustrativo, ¿no? Van a ir los días jueves y los de bachillerato los días viernes. Es decir, el número de alumnos que asistirán de manera presencial nunca va a ser, digamos, vamos a tener un número limitado por niveles y no se van a juntar. Y de hecho no van a usar las mismas aulas, ¿no? Están destinadas distintas aulas. Esto es importante. Pero claro, preveemos que seguramente también iba a pasar, ¿no? Al principio habrán, no sé, 50 madres que dicen que sí quieren que vayan a sus hijos a la presencialidad y después de 2 semanas ya hay 10 más que quieren, ¿no? Entonces hemos diseñado planes para ver cómo vamos a ir atendiendo la gradualidad. Esto se va a presentar y desarrollando también experiencias, porque también hay que reconocerlo. Nadie tiene el hilo negro, tiene todas las respuestas. Estamos desarrollando experiencias en el camino. Y esto es importante porque en educación, los que somos educadores reconocemos la importancia de eso, de tener experiencias y desarrollar estas experiencias como parte del proceso de aprendizaje. Claro, ingeniero. Lo peor que podemos tener es quedarnos congelados por el miedo. Claro, ingeniero Daniel Valenzuela. Ahora, es para tener una lectura completa. ¿Cómo va a ser el trabajo en el aula cuando el profesor tiene frente a él 10 terremotos, que son los niños, ¿ya? Y en la computadora tiene 30 más? ¿Cómo se va a repartir? ¿Necesitarán más personal o el profesor se va a volver, disculpe la expresión, pulpo entre lo virtual y lo físico? Profesor, explíquenos, por favor. Bueno, ahí nuevamente depende del modelo del colegio. Hay colegios que yo he escuchado que van a que tienen ya instalada una cámara en su aula y que se va a transmitir en vivo lo que haga el profesor con el alumno. Yo particularmente, diría, más bien nosotros en la Academia Naval Guayaquil particularmente creemos que ese es un modelo que no es el ideal. Y le explico por qué no es el ideal. Porque pensar que el alumno en la virtualidad va a atender de la misma manera que el alumno atiende en la presencialidad es repetir el modelo.
Es lo que hablamos, hay que cambiar el modelo. Un niño en una pantalla no puede estar 3 horas atendiéndole si no está ni siquiera viendo la televisión. ¿Cuánto tiempo está usted en el celular? Tiene que ser dinámica, tiene que ser interactiva, tiene que tener actividades, tiene que irse a grupos, tiene que... Entonces, lo que se va a hacer en la presencialidad es distinto de lo que se hace en la virtualidad. Grabar una clase y transmitirla en línea y esperar que el chico atienda de la misma manera, para nosotros no sería lo ideal. Entonces nosotros hemos diseñado, los niños que irán presencialmente realizarán actividades de refuerzo académico en las áreas que consideramos que requieren más refuerzo y actividades también de lo que se llama, se me fue la palabra, tiene que ver con, digamos, de contención emocional, de socialización, porque los niños han pasado un año metidos en casa. Yo conozco y he visitado casas de padres de familia, en Guayaquil, en Quevedo y en Milagro, donde tenemos unidades educativas y donde las madres dicen que mi hijo no ha salido de estas 4 paredes. Entonces, el hecho de que él pueda compartir con sus compañeros, digamos, el Ministerio de Salud ha dicho que está prohibido los juegos, ¿no? Pero, digamos, en el patio de juegos, pero podemos diseñar cosas en el aula, para eso somos pedagogos. Diseñar actividades en el aula para que ellos puedan compartir y trabajar sus emociones, porque eso también es importante. Un niño que no está bien emocionalmente no aprende nada. Son las 8 de esta mañana con 22 minutos. No aprende nada. Ingeniero Daniel Valenzuela, gerente de la Academia Naval Guayaquil. Todo esto que usted ha venido relacionando, indudablemente, saludar y felicitar la innovación, eso usted lo describió muy bien, depende de cada establecimiento educativo. Pero en lo estructural, hace un rato escuchando la parte médica, nuestro entrevistado hacía notar su preocupación de que no le parece conveniente. Y yo cité algo que creo que con usted sí lo puedo también ampliar un poco. El Plan Institucional de Continuidad Educativa, el PICE, ¿qué establece? Como para entendimiento también. Le pregunto al involucrado, porque este plan viene actuando ya hace algún tiempo, aspirando que llegue el momento de este reencuentro. Sí, bueno, este es un documento en el cual cada institución educativa identifica la comunidad que estaría eventualmente de acuerdo con asistir, porque se hace una encuesta previamente a los padres, identifica los recursos, la capacidad, cómo los distribuiría, cómo funcionaría. Hay instituciones como nosotros que hemos dicho un día a la semana. Hay otras instituciones que yo he escuchado que piensan 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Hay otras instituciones que piensan en incluir los sábados, digamos. Cada institución en este plan cómo se va a actuar en el caso, por ejemplo, que se detectara un posible caso, dónde van a ser las zonas de aislamiento, cómo van a ser las demarcaciones de limpieza, de salud, todo. Ahí está, los detalles de cómo se tiene planificado trabajar en cada una de las instituciones educativas frente al retorno. Los niveles, hay instituciones que a lo mejor han priorizado los niveles de bachillerato, que son importantes, ¿no? Esos jóvenes se enfrentan de manera pronta a su ingresión a la universidad y van a dar sus exámenes, entonces hay que reforzarles los conocimientos. Por otro lado, hay instituciones que consideran que los más importantes en regresar son los más pequeños, porque es el que está más expuesto en la casa a no tener el acompañamiento adecuado de la madre o del padre, necesita más acompañamiento y tiene que aprender a trizar papel, a hacer bolitas, porque esto es importante luego para su escritura, la motricidad, porque otros que dicen que justamente las edades intermedias, 9, 12 años, son las que se quedan ahora cuidando a sus hermanos. A los niños. Esto sucede, y sabemos que sucede, y por lo tanto son los que están más en riesgo de no poder completar dedicarle el tiempo al proceso de aprendizaje. Es decir, hay muchas posiciones, cada institución va desarrollando, nosotros vamos a abrirnos a cada nivel, a todos, de manera paulatina, opcional, escalonada, buscando darle seguridad al padre de familia y también ir desarrollando experiencia. Claro. Porque hay que reconocerlo, vamos a ir desarrollando experiencia en el camino. Claro. ¿Cuántas horas de clase van a tener los niños al día? ¿Habrá recreo? ¿Cómo será la llegada, la salida? ¿Ya han coordinado con los expresos?
Es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. El número de horas de clases está limitada por el Ministerio de Educación y es 4, el máximo. Nosotros personalmente pensamos que es corto, ¿eh? Porque hay que ponerse en el lugar del padre de familia. El padre de familia que a lo mejor recorre 30 minutos para llegar al colegio, de ida o de vuelta, o 40 minutos para llegar al colegio. Imagínense un niño que va a estar 2 horas de clase y se demora una de ir y venir, pues ya se queda esperando afuera del colegio y eso no es lo que queremos tampoco, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a ir al tope, que es lo que establece el Ministerio de Educación, que es 4. Esperamos que eso se flexibilice. El señor presidente ha dicho que el modelo deberá ser flexible de acuerdo a las posibilidades de cada de las instituciones educativas. Esperamos que eso se vaya flexibilizando. Perdón, creo que algo pasó. No, lo seguimos escuchando. Ya, ¿sí me ven? No, sí, no sí, lo seguimos. Ahorita no lo vemos, pero lo sí seguimos lo escuchando, por favor, para su tranquilidad. Ahora lo volvemos a ver. Ya. Sí. Ahí bien. Ver y escuchar. El modelo esperamos que el modelo se vaya flexibilizando en el tema del tiempo, ¿no? Digamos, del número de horas que el niño, para que el padre le represente el esfuerzo que va a realizar, ¿no? Y eso irá cambiando. Y también el transporte, yo creo que también va a depender también de las edades y las posibilidades de cada padre de familia. Yo me imagino, intuyo, que los más pequeños serán llevados por los padres de familia, mientras que los más grandes probablemente se manejen más libremente, dependerá también de la condición socioeconómica a la que pertenezcan. Es decir, aquí lo que hay que tener es una flexibilidad en el modelo, ¿no? Digamos, nosotros hemos determinado, por ejemplo, no es el mismo lugar por donde entran que por donde van a salir, ¿no? No serán las mismas aulas que van a utilizar los del día lunes con los del día martes, ni los del día miércoles con los del día jueves. Es decir, todo esto se ha planificado de manera detenida y estructurada, buscando brindarle la mayor seguridad al padre de familia y a su joven, y a su hijo, ¿no? Ingeniero Valenzuela, 8:27 minutos para finalizar. De acuerdo a la información que proporciona el gobierno central, no es obligatorio la asistencia presencial. Pero escuchando su explicación, ¿cree usted, pregunto, que al finalizar el año 2021 el porcentaje de asistencia a clases presenciales será mayoritario que el sistema virtual? Yo creo que es una pregunta compleja de responder y en parte estará dictada por el éxito que el gobierno nacional pueda tener con el programa de vacunación 90-100. Si el gobierno logra cumplir la promesa de vacunar al 90% de la población, o los 9 millones de vacunados, que representan el 60%, 67% de la población vacunada en 100 días, y lograr la inmunidad de rebaño, pues sin duda que eso dará mucha más tranquilidad y esperamos que también le dará también un respiro al sistema de salud público, ¿no? Y ahí iremos viendo. Hay que reconocer, voy a poner el ejemplo de las instituciones educativas, digamos, las instituciones educativas, es correcto, muchas nos hemos vacunado, pero solamente la primera dosis, no han recibido todavía la segunda dosis. Los que recibieron AstraZeneca se vacunarán muchos hasta el mes de agosto, ¿no? Y eso no incluye, y esto es importante decir, no incluye tampoco al personal administrativo y de servicios generales o de caja o de secretaría. El personal total de la institución que usted representa, la Academia Guayaquil, ¿está vacunado? No. Y nosotros lo hemos manifestado y el personal del Ministerio de Educación lo conoce, los docentes sí, pero el personal administrativo, el personal de servicios generales, de los colegios, no solamente la Academia Naval Guayaquil, de los colegios en general, tampoco todavía han recibido su vacunación. Y ojo, la persona de servicios generales es el que te abre la puerta, el que limpia el aula, está igual dispuesto que el profesor. Ahí vale mirar, ingeniero Valenzuela, atendiendo el plan que cité. Dice, integrantes, directora, representantes, directores de los docentes, Comité Central de Padres de Familia, delegados de la Dirección Distrital, y tienen asignadas sus labores y responsabilidades. Primero, convocar y liberar la reunión. Segundo, comisión de limpieza de la institución. Deberían ser los primeros vacunados. Comité de grado de Padres de Familia.
Mucha atención. Comisión, ahí va esto, escúchenlo con atención. Comisión de Cuidado e Higiene, ingreso y salida de la institución, docentes de grado. Toma de temperatura. Estoy mirando el plan PICE. Toma de temperatura. Por último, Comisión de Logística, Colación y de Señalética, Comité Central de Padres de Familia. Este cuadro lo estoy tomando del plan institucional. Yo no sé si existió, debe de haber existido, pienso yo, la sociabilización de todo esto. Como norma elemental, cito, plan institucional de continuidad educativa. Pero en este PICE. plan señala precisamente que debería estar vacunado. No dice. Pero a ver, para aclarar el tema, ¿no? Digamos, para usted poder presentar cualquier plan integral de continuidad educativa, tiene que hacer la socialización con la comunidad. Claro. Si no lo hace, y tiene que adjuntar fotografías y evidencias. Ahora bien, el otro punto que tiene que ver con la vacunación, yo vuelvo y repito, no creo que el problema es cuando el miedo nos congela. Y el hecho, ustedes lo están demostrando, ustedes han superado el miedo, están trabajando presencialmente. Fíjense, ustedes son ejemplos como los miles de trabajadores que han salido a pesar de la pandemia, guardando las medidas de seguridad, guardando lo que se puede hacer. Lo importante en este sentido es que vayamos rompiendo el miedo, y ya lo está haciendo mucho, pero eso sí, cumpliendo las medidas de bioseguridad. Claro. Y en eso los colegios tenemos experiencia. Habrá en la ruralidad, me preocupa, ingeniero Valenzuela, si hablamos un poquito más allá de lo que usted señala hace un rato. No solo es la institución a la que usted se pertenece. ¿Habrá cómo tomar la temperatura en alguna escuelita de la ruralidad? De verdad que yo creo que, si usted me pregunta, sí. Yo le digo, la Corporación Educativa Academia Naval Guayaquil tiene colegios en Guayaquil, como en Quevedo y en Milagro. Todos están aprobados, ingeniero. Y hay que entender una cosa. Los colegios fiscales o unidocentes, porque hay distintos modelos, ¿no? Hay que entender que en el Ecuador, fíjense esto, estamos hablando del retorno a la presencialidad cuando se ha aprobado para 1.301 instituciones educativas. Sí. Hay más de 15.000 en el país. 16.200 parece que hay. Entonces, estamos hablando, por favor, pongamos en perspectiva, todavía hay un proceso que se va a ir dando poco a poco para el resto de las unidades educativas. Eso es importante, y en ese sentido vamos a ir desarrollando como unidades educativas, como comunidad, como sociedad del Ministerio de Educación, como gobierno, experiencias. Y esto ya se ha hecho en otros países, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en México, se ha hecho en Belice. Nosotros estamos dando pasos, creo, en la dirección correcta, reintegrándonos de manera paulatina, escalonada y opcional. Pero claro, hay otros países que vuelven al sistema virtual precisamente porque muchos niños se han contagiado en los establecimientos educativos, ingeniero Valenzuela. Yo les comento que he leído lo contrario. Aquí está. Ahí hay distintas opiniones. Sí. Yo por ahí he leído algunos estudios, nosotros estamos también revisando información de... 168. Es cierto que lo que no podemos... A ver, hay que entender que puede ser que la sociedad haya tenido un repunte, pero no que ese repunte se deba a la asistencia de los niños a los colegios. Claro. Le hago esta reflexión. Cuando los niños eran, seguramente algunos de ustedes han tenido hijos pequeños y los llevaba a un colegio. ¿Es o no es cierto que cuando iba al colegio decían, pero cómo se comporta así este niño aquí, no se comporta así en la casa? Y decía la mamá. ¿Es o no? Dígame usted. Claro. Maestro, para concluir, en menos de un minuto, por favor, en mérito al tiempo, nos hemos pasado. Ingeniero Daniel Valenzuela, gerente de la Academia Naval Guayaquil. ¿Van a tener recreo los niños? ¿Van a tener clases de educación física? Para finalizar, directo. Recreo no está, por lo pronto no está autorizado de las indicaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud. Clases de educación física, seguramente que sí, la pueden tener en sus espacios separados, ¿no? Uno puede tener cuadrículas de 1,50 m, podemos trabajar, imagínense trabajar básquet, usted trabaja ritmo, trabaja coordinación, y eso es importantísimo en un niño, ¿no? Usted puede trabajar muchísimas cosas, competitividad, trabajo emocional, muchas cosas a través del deporte, y eso nosotros estamos comprometidos a
desarrollar una malla académica en el cual podamos darle lo mejor en esas 4 horas a ese niño para que tenga la estabilidad y el desarrollo, estabilidad emocional y desarrollo intelectual. La Academia Naval Guayaquil está comprometida con un proceso de innovación y excelencia educativa. Gracias. Entonces, es lo que hemos hablado, ¿no? Todo este tema de la innovación que hemos hablado, de las clases de programación, de las clases de la radio, de las clases colaborativas, niños en Guayaquil, Quevedo y Milagro tomando clases. Lo importante, como digo, es que perdamos el miedo, respetando las diferencias de cada situación, de cada familia, de cada lugar, porque no es lo mismo Guayaquil que Quevedo, que Milagro, que Colimes. Por eso cada establecimiento tiene su plan de retorno. Por eso, muchas gracias, ingeniero Daniel Valenzuela, gerente de la Academia Naval Guayaquil. Un gusto, muchas gracias por su amplia explicación, muy productiva. Excelente, maestro. Gracias. Ya lo convenció al niño Raúl para que dé facilidad al niño Kevin y asista presencialmente cada quien toma sus decisiones. Muchas gracias. Hay más de 15.000 planes presentados hasta ahora, de los 16.209. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. En Interagua nos preocupamos por tu salud y seguridad. Realiza tus consultas, trámites, pagos y convenios fácilmente desde WhatsApp o a través de la aplicación de Interagua. Las 24 horas del día desde la tranquilidad de tu hogar. Conéctate con la gente Suri por WhatsApp al 098-501-469-3 o descarga la nueva aplicación de Interagua Agencia Virtual y agenda tu videoatención o cita programada más rápido y sin salir de casa. Evita aglomeraciones y realiza los mismos trámites que realizas en oficinas a través de videoatención, WhatsApp o correo electrónico. Recuerda que te ofrecemos atención presencial solo con cita programada. Interagua, siempre contigo. Fin del espacio publicitario. Estamos en tu casa. Estamos en tu coche. Estamos en tu oficina. En tu empresa. Estamos en todas partes. Y tú estás en la frecuencia correcta. 640 AM Estéreo. Un mundo de entretenimiento en tus oídos. De norte a sur, de este a oeste. En cada rincón escondido de nuestra patria, el firmamento se une con nuestras ondas. Radio Morena, 640 AM Estéreo. La gigante del Pacífico. Sonidos compartidos.